tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Antes que nada, muchas gracias a Margarita, en concreto, por estas palabras y al Ateneo en general. Como has recordado mi lugar de nacimiento de Pamplona, me permite una licencia y decir que es muy jodido, perdonad que lo diga así, venir a presentar un libro al Ateneo, porque estaba con Álvaro haciendo unas fotos abajo y entonces nos iba contando la gente del Ateneo, ¿no? Bueno, pues aquí se reunía la generación del 27, ahí tenemos el retrato a don Miguel de Unamuno, a él tenemos a don José Echegaray, y entonces, claro, uno llega con sus poemas aquí y está hundido, ¿no? Claro, además os agradezco que hayáis dejado 3 sitios aquí delante porque podemos mantener en espíritu a Unamuno, a Lorca y a Echegaray. Bueno, muchas gracias a Mónica, mi editora, que está ahí, y a la editorial Aguilar de Penguin Random House por la confianza y por lo bien que nos lo pasamos haciendo los libros. Y sobre todo a Álvaro por su generosidad en medio de entre conciertos, musical, gira, que estáis a tope. Gracias por tu tiempo. No, yo encantado. del libro voy a decir poco ahora porque yo creo que va a quedar reflejado en la conversación que vamos a tener. Es un libro de escenas concretas, sin grandes pretensiones abstractas, que busca encontrar en pequeños detalles de la existencia más cotidiana algo de luz, ¿no? Decía Brines, un gran poeta recientemente fallecido, que siempre hay una rendija por la que se cuela la luz, ¿no? Y la idea que yo tenía al escribir el libro era que en los bares, en los trenes, en las calles, en fin, en las conversaciones del día a día, encontrar detalles poéticos que pudieran ir tomando forma y convertirse en poema. Como cuando terminé, pensé que los poemas tenían cierto toque luminoso, pensé, oye, ¿cuál es alguna de las cosas más luminosas que me han pasado en la vida? Y pensé, las canciones de los Beatles, ¿no? Que supongo que os pasará a muchos de los que estáis aquí, y entonces por eso ideé vincular cada poema con una canción de los Beatles. ¿Y por qué Los Secretos, no? Yo recuerdo cuando era niño, en el primer campamento al que me mandaron mis padres, yo tenía 8 o 9 años, estábamos en una casa en el monte, no recuerdo si era Navarra o País Vasco, algunos dicen que es lo mismo, no lo es, pero bueno, no recuerdo si era en un lugar o en el otro, y entonces recuerdo que los monitores de aquel tiempo nos despertaban todos los días con el disco amarillo de los Secretos, el que hicisteis tan bonito en homenaje a tu hermano Enrique, y nos ponían siempre pero a tu lado, ¿no? Por la mañana. Y luego por la noche, cuando ya pues, ninguno se quería acostar, había mucha juerga y tal, siempre ponían Déjame, ¿no? Y entonces yo venía dándole vueltas ahora y decía, joder, ahí está la grandeza de Los Secretos, que aquellos chavales de 8 o 9 años a ninguno nos habían dejado todavía, ninguno sabíamos lo que era estar al lado de alguien, pero había algo en esas canciones, había una intersección entre la vida, la música y la poesía que nos hizo conectar muchísimo con un grupo que había nacido muchísimos años antes de que nosotros naciéramos. Y yo creo que eso ahora se ve, ¿no? Me lo comentabas antes, ¿no? Los conciertos que estáis haciendo, en el musical, cómo tenéis muchas canciones que son auténticos himnos generacionales, y para mí era muy ilusionante estar hoy aquí contigo, Álvaro, porque Los Secretos para mí son como los Beatles, son esos grupos que me han ido acompañando en los momentos más importantes de la vida, Salvando ¿no? alguna distancia que otra. Tú ahora di que mi libro es como Unamuno y ya está, lo arreglamos. Es como Unamuno, mucho mejor. Y nada, bueno, te paso la palabra para que digas tú unas palabras sobre el libro y empezamos a charlar. Agradecerte, porque de verdad que yo para mí sí que soy un intruso con estos retratos de estos magníficos escritores y maestros y sabios en general. Bueno, yo un poco al hilo de lo que estabas diciendo, ¿no? En nuestra pequeña historia, digo pequeña porque hablo del principio, lo hablábamos antes, hace un segundo, a nosotros nos ficharon en el año 80 y nos echaron a la calle en el 83. Y os preguntaréis, ¿pero por qué si habíais tenido un éxito con el Déjame, Ojos de Perdida? Pues porque precisamente la gente que contrataba despreciaba el arte, por así decirlo, solamente pensaba en el negocio, y en el negocio era algo que fuera transgresor, le daba igual lo que tú dijera la letra mientras tuviera un estribillo repetitivo, le daba igual si cantabas bien o mal mientras fueras apuesto y fueras vestido de alguna manera.
Y recuerdo la escena de ponernos un vídeo con Duran Duran, si os acordáis, rollos, ¿sabes, no? Los Spandau Ballet, Olé Olé, mi hermano Enrique y yo nos mirábamos diciendo, ¿pero qué? Pero claro, era una música que no tenía nada que ver con la nuestra, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando tienes un éxito, te condiciona las circunstancias que te han producido ese éxito y te llevan por un camino que a lo mejor no es el que hubieras tomado si cuando tienes la facultad de poder ensanchar tu camino y ver todas esas pequeñas cosas en las que encuentras significado para hacer canciones y te centras en hacer canciones, que es juntar una historieta con una música que acompaña esa historia y que pinta un poco con una pintura, es una peliculita pequeña de las cosas que vas aprendiendo por la vida, ¿no? Éramos unos críos, pero creo que tomamos la decisión correcta de no enfurruñarnos ni intentar conseguir un éxito bajo todos los pretextos para seguir en esa cresta de la ola ficticia que nadie sabía dónde estaba, y nos sentimos muy afortunados porque nos echaron a la calle. O sea, realmente, en vez de decir vamos a hacer un éxito e intentar que nos fiche otra compañía, decir, mira, nos han echado estos, que les den y vamos a hacer música, a hacer canciones, ¿no? Y de hecho de eso salieron luego canciones como Quiero ver hasta perder el control, o canciones como Ojos de gata, etcétera, que no teníamos ningún tipo de presión económica, ¿no? Al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? La cultura popular, el hecho de escribir poemas, escribir canciones, por suerte a nosotros nos ha dejado la industria en paz, nos ha dejado trabajar tranquilos, sin estrés, y paradójicamente 43 años después, o 44, perdón, pues esas canciones siguen funcionando y siguen teniendo el mismo significado para un chaval, para una gente joven, para una madre y para su abuela, porque de hecho hemos firmado discos y autógrafos, ahora fotos, para una familia que eran 4 generaciones, la bisabuela y la bisnieta, y lo único malo es que la abuela tenía mi edad, es lo único. Quitando eso, yo estaba encantado. Oye, los Beatles son el gran descubrimiento que hacemos todos alguna vez en la vida, ¿no? Y que creo que nos conecta a quienes escribimos, sea canciones, sea poemas, lo que sea, nos conecta con el acto de escribir, ¿no? Tienen algo de fondo que te empuja, ¿no? Recuerdo que cuando mataron a John Lennon, García Márquez escribió una frase que yo elegí para introducir el libro, ¿no? La frase del frontispicio que dice que los Beatles son la única nostalgia que un hombre tiene en común con sus hijos, ¿no? Si hay una nostalgia segura entre padre, hijo, nieto, etcétera, siempre son los Beatles, ¿no? Entonces quería que habláramos de los principios, ¿no? Porque yo empiezo el libro con un poema que se titula Empezar a empezar, ¿no? Que evoca una situación concreta, es 4 hermanos corriendo alrededor de una mesa con el recopilatorio azul de los Beatles, pero hay un paralelismo aquí porque vosotros también erais 4, sí, y además... Y hemos peleado por los discos y por las guitarras. Por los discos, ¿no? Y entonces tu descubrimiento es parecido, ¿no? Una familia, no sé, normal, en una casa normal, con los hermanos corriendo. Y de hecho tú cuando publicaste tu libro autobiográfico dices, nací en 1962, el año en que los Beatles publicaron Love Me Do y el mundo cambió para siempre, ¿no? Sí. Y esto que puede parecer una grandilocuencia, ¿no? El mundo cambió para siempre, no, es verdad, o sea, con los Beatles fue verdad, ¿no? Entonces quería preguntarte por ese gran descubrimiento, por el empezar a empezar, que está en algunos poemas, que está en tu libro, ¿no? Sí, bueno, lo que has dicho lo suscribo. O sea, realmente hubo un antes y un después. Nosotros cuando cayó los primeros, que eran, por lo que, si no me equivoco, también en tu casa, el recopilatorio rojo y el azul de los Beatles, bueno, no sabría explicarte con palabras. Nosotros entramos como en un mundo que al escucharlo descubríamos cosas que no habíamos escuchado hasta entonces. Si analizas ya no solamente las letras, que había que saber inglés a lo mejor, sino las partes melódicas, la melodía de las canciones, cómo las instrumentaban, porque eran más bien rudos tocando, no eran precisamente muy virgueros, eran muy básicos, y los instrumentos en aquella época no tenían las virguerías de sonido que tienen ahora, eran muy crudos. Cómo juntaban una melodía con una letra para contar una historia, y que esa historia se te quedara grabada en la mente, y que 50 años después, cada vez que oías esa canción, pensaras en el momento que la escuchaste por primera vez, nos fascinó. O sea, creo que nosotros éramos aficionados a la música y punto, y a raíz de escuchar a los Beatles dijimos, no, es que
ojalá pudiéramos hacer alguna de estas cosas que hacen estos, canciones. Y el concepto canción, melodía, la melodía que va tonalmente apoyando la letra, y la letra luego respira en una parte, luego entran las voces, fueran 4 Beatles, pero los coros era el que cantaba, o John Lennon, o Paul McCartney, o George, y siempre eran 2 voces más, o sea, no era un coral de 4 voces. A nosotros nos inspiró muchísimo, 3 hermanos, 3 voces, y hacer canciones, ¿no? Y además era muy gracioso porque mi hermano Enrique era el que peor tocaba la guitarra, pero a mí me espiaba y cuando me veía haciendo unos acordes chulos, me decía, ¿y eso qué has hecho? ¿Cómo se llama? Y digo, no sé cómo se llama. Y digo, enséñamelo. Y el cabrón, perdóname que lo diga, hacía una canción con una letra y con esos acordes, ¿no? que yo investigando, y además iluso de mí, pensaba que yo era el único del mundo y del planeta que sabía ese acorde, porque a mí se me había ocurrido poner esos dedos en ese sitio. Ahora ya sé que todos los acordes están inventadísimos. Sí, pero es que, además, fíjate, hay una canción en concreto, I've Just Seen a Face, Sí. que inspira uno de los poemas del libro, pero que también, que esto yo no lo sabía, te inspiró a ti a la hora de arreglar Déjame, que cuando tú hiciste o sea, cuando tú sacaste adelante la canción de tu hermano Enrique. En 2 canciones, I Have Just Seen a Face y la de All My Loving. Esas 2 tenían un paso armónico, que era pasar, siendo una canción en sol, pasar por fa, que si le preguntas a un profesor de música y estás en primero, te diría, niño, cállate, que eso es de 4º curso, ¿sabes? Que se llama modulación, ¿no? Que es cuando tú estás en una canción tocando en una tonalidad y pasas a otra para resolver y volver a esa tonalidad. Eso a nosotros nos fascinó, a mí me fascinó. El fa ese de... Remember you're all with me too, no volveré, ¿entiendes? O sea, era un poco coger de lo que íbamos escuchando para armar las cancioncitas que estábamos armando con 3 acordes, y no era... Pues que luego los Beatles era eso, era pura sencilla de melodías, y era no estaban haciendo más que poner los pilares de lo que luego fue una generación de bandas y de grupos de toda índole, haciendo una música basada en esas 4 normas no escritas, y en ningún sitio de manual de la música, ni en ninguna academia, ni en ningún conservatorio te lo van a explicar eso, pero esa magia de juntar el texto con una melodía que acompañe, o un texto que acompañe una melodía, y luego armarlo con instrumentos actuales, o lo que para entonces era actual. Ese fenómeno de crear la canción como concepto transgeneracional y muy capaz de divulgarse mucho y de vender muchos singles y de que la gente lo escuchara, pues es lo que marcó la historia de tantos grupos, y la nuestra, por supuestísimo. Una cosa que hemos estado hablando ahora, que me ha hecho mucha ilusión que lo dijeras, porque, es decir, el poder de la música es escuchar una canción, ¿no? Por seguir con eso de García Márquez, la nostalgia compartida, etcétera. El poder de la música es escuchar una canción y que te lleve a un momento, ¿no? A un momento concreto que tú pensabas que no lo recordabas, y cuando escuchas esa canción de repente se te enciende algo, ¿no? Y en esta frontera la que estamos hoy aquí, ¿no? de música, poesía, etcétera, me decías, joder, yo con algunos poemas me pasaba lo mismo que con la canción, que leía tu poema y decía, joder, si esto era lo de tal, ¿no? Sí, tal vez porque a lo mejor la poesía, en mi humilde opinión, fíjate dónde estamos, cuidado, se sale del... O sea, tú lees una prosa, un texto que te está explicando, no, es que fulanito ha bajado por la escalera, se ha tropezado, ha caído y cayó encima de su abuela y la mató. Vale, eso es un hecho comprobado y escrito, y es una situación que te imaginas. Pero los poemas lo que tienen, que dan una información en cuanto a la métrica y al sonido de las palabras y lo que está contando, pero creo que deja un margen a una libre interpretación bastante interesante, que eso también pasa con las canciones. Creo que está mucho más cerca la poesía de una canción que de cualquier otra cosa, creo. Y a mí, por ejemplo, es que todavía nuestras propias canciones, que hace muchísimo que no escucho, las escucho, y sin fijarme en los defectos que podía cometer siendo tan joven, me llenan de nostalgia, y no creo que eso sea en absoluto malo. Tristeza en absoluto es malo tampoco. O sea, todos los sentimientos que tiene el ser humano cuando ve una obra de cualquier índole, creo que son lo que nos hace diferentes a una piedra o a un animal, ¿no? Yo creo que precisamente es lo que tendríamos que fomentar, y lo que se está perdiendo cada vez más, ¿no? En un mundo muy industrializado a la hora del consumo. Pues yo haría la comparación. Los Secretos, por ejemplo, en los años 80,
tuvimos épocas de estar en la ruina, de cada vez que tenía que pedirle dinero a mi madre para coger el metro, pues me lo daba por lo tapadillo para que mi padre no viera, porque me iba a decir, no ves a estudiar, te lo dije. Entonces, claro, el hecho de haber sobrevivido nuestras canciones ya no reside ni en una discográfica, ni en una moda, reside que la gente normal de la calle, ha transmitido transversalmente y por una forma de permeabilidad, como si fuera vasos comunicantes, y se ha extendido nuestra música sin que haya hecho promoción o un disco recopilatorio, tal. También hemos hecho otros de ser tan pesados de seguir tocando y dando la lata, ¿no? Pero eso es un milagro que se llama cultura popular, que se llama cultura y que no puedes más que dar gracias a Dios y decir, bueno, qué bien que esto haya pasado así, porque cuando es de consumo todo se pierde pues como si se apagara una vela y ahí se ha ido con el humo, se ha cambiado la energía a otro nivel, pero no queda, no permanece. Cuando permanece es en la retina de la gente, en la memoria y fundamentada en esos elementos, nostalgia, tristeza, alegría, emociones que nos hacen humanos. Entonces creo que es escuchar la primera vez los Beatles, luego te vas a dar cuenta, si eres músico totalmente novel, que son mucho más complicadas tocar las canciones de los Beatles que escucharlas. A ver, yo me compré un libro con los acordes y dije, Dios mío, esto tiene... O sea, yo me sabía 3 acordes y cada canción tenía 17, ¿no? Cierto que las puedes tocar mucho más simples, pero eran mucho más avanzadas para mi cultura musical de entonces de lo que yo era capaz de... Pero sin embargo la canción se me quedó en el córtex, no puedo evitar recordar los giros, los coros, tal, pero luego cuando era pequeño no sabía tocarlas, las canciones de los Beatles, no era capaz. Pero ese fenómeno de transmisión de común, o sea, de nostalgia común, estoy totalmente de acuerdo. Luego lo importante es el entorno creativo, ¿no? Porque yo el libro se lo dedico a mi padre, que nos descubrió a los Beatles, y también a mi hijo recién llegado un poco por la herencia, ¿no? Por la nostalgia compartida, ¿no? Y es verdad que ahí generacionalmente hay algunas diferencias interesantes, que yo he vivido siempre de manera natural y eso me ha ayudado mucho para escribir, el estar en un entorno donde siempre se nos ha dicho, oye, si esto es lo que te gusta, hazlo, ¿no? Que es algo que va más con mi generación que con la tuya, que en tu momento con tu padre era un poco contradictorio porque os compró la guitarra para que en casa estudiaréis, pero en cuanto vio que os enganchabais con la guitarra os llegaba a cortar los cables de los equipos de sonido. Literal, y de hecho es sorprendente, claro, no había redes sociales ni nada. No. Pero tu padre se entera de que tenéis un grupo que ya es conocidísimo en Madrid, que da conciertos y tal, y se entera un día cuando Los Secretos ya es un grupo muy famoso, ¿no? Y a ver si le da algo el tío, ¿no? Pero sí te quería preguntar por esto porque, o sea, yo he tenido esa suerte, ¿no? De decir, oye, haz lo que te guste, ¿no? Oye, ¿te gusta el periodismo? Arruínate la vida, hazlo. O sea, es decir, este tipo de cosas, ¿no? Y leyendo en su día tu libro, recuerdo eso, ¿no? La contradicción del padre, que es un melómano total, pero que al mismo tiempo te corta los cables y te pilla ensayando. A ver, nosotros no éramos malos estudiantes, no éramos brillantísimos, pero como estábamos con la música todo el día, culpa de él, y para él nos compró la guitarra, tenía un buen equipo, mejor equipo del que se podía permitir, tal vez porque era su hobby, entonces él aprovechaba cuando viajaba por trabajo, y si estaba en Alemania, pues se traía una etapa de potencia, o unos baffles, o una cápsula para el pinchadiscos. Entonces, claro, hubo un momento que dijo, quiero que os guste la música. Entonces él decía, os doy 1000 pesetas a la semana a los 3 hermanos, 6 euros, o sea, no es ninguna locura. Y con eso nos daba para 3 LPs. Y nos decía, condiciones, que sean libros o discos, pero aquí lo tenéis. Entonces él nos chequeaba qué es lo que comprábamos y lo escuchaba el primero. Entonces al principio todo era maravilloso, porque bueno, él estaba muy abierto. Luego, al final de los 70 ya, cuando empezamos a escuchar a los Clash, a los primeros discos de Police, de Elvis Costello, lo que era la New Wave, que luego en España se convirtió en la Nueva Ola, porque cuando en España era la Nueva Ola, ya había terminado en Inglaterra y en el resto del mundo, y era una cosa que era los 80, que era distinto, que era ya música más tecnológica y menos buena, y muchas sombreras, y mucho maquillaje, y poco arte, ¿no? Pero mi padre, tuvimos que ocultárselo, tuvimos la suerte de que el padre de Canito, el batería, estaba a favor, y como todos aprobábamos, pues él dijo, ¿qué os hace falta? Y nos dijimos, mira, pues 2 amplificadores, uno para enchufar 2 guitarras y uno para el bajo.
y el bajo y 2 guitarras eléctricas. Entonces fuimos a una tienda que hay por la Correa Baja de San Pablo, ahí al lado de Fuencarral, que se llama La Ituriaga, y nos avaló por unas letras, que eran 1.250 pesetas al mes, lo que teníamos que pagar, y él nos hizo un poco de que nos alimentaba económicamente para poder tener un local de ensayo y tal, porque nosotros juntábamos como podíamos esas 1.500 pesetas, pero realmente compramos el equipo y mi padre no sabía nada. Entonces, cuando hicimos 2 conciertos en Madrid, grabamos una maqueta y firmamos un contrato discográfico y nos íbamos de veraneo, ese verano que grabábamos. Entonces mi padre nos dijo, bueno, nos vamos de veraneo. Y nosotros, no papá, es que vamos a grabar un disco. Entonces, claro, mi padre flipó en colores, porque no se había enterado de nada. Y claro, fue un shock. Entonces se tiró un día diciendo, a ver, decidme a algún amigo vuestro que se dedica a esto. Digo, no. Yo no tengo ningún compañero que sus hijos sean músicos, o sea que esto no puede ser bueno. O sea, a ver, es verdad que en los 60, perdón, en la época gloriosa de los Beatles, en España estaban los Brincos, los Pequeñiques, había una hornada de grupos, Juan y Junior, pues yo qué sé, había en distintos modos, pero había mucha música. Pero luego hubo un vacío en los años 70, mientras en el resto del mundo se hacía música de altísima calidad, aquí se hacía de otra manera. Teníamos grandes artistas, grandísimos artistas. Bueno, te puedo decir, Rafael, pues Camilo Sesto, oye, a que le guste o no, pero lo hacían bien. Rocío Jurado, mucha opción ligera, lírica y tal. Pues sí, luego los grupos que cantaban, pues en la fiesta de Blas, Un rayo de sol, Wojojo, ¿sabes? No era una cuestión que nos incitara. Entonces nosotros escuchamos mucha música que tenía mi padre en casa. O sea, el culpable de todo era mi padre. Entonces, claro, nosotros sí fuimos transgresores porque no teníamos, fue un acto de fe, un paso hacia adelante, y lo que queríamos era grabar un disco. Era como si un chaval de ahora le dices, ¿quieres entrar en el halcón milenario de Star Wars o quieres ponerte el traje de estos de Marvel? Pues nosotros era un sueño de niños, lo que teníamos, y luego lo que pasa se convirtió en una profesión, pero fuimos tan pioneros que yo creo que fuimos el primer grupo joven que fichó en los 80 por alguna discográfica. Fíjate que se ha escrito mucha literatura, poesía, pero también ensayos sobre los padres, las madres, los maridos, las mujeres, los hijos, no sé, una pena en observación, ¿no? De C.S. Lewis a su mujer, o cartas al padre, en fin. Pero se ha escrito muy poco en la literatura, y es una cosa que suelo reivindicar y que en tu caso también ocurre, y también lo haces, que es el tema de los abuelos. Yo en el libro dedico 2 poemas, uno a mi abuela, que falleció mientras lo escribía, y uno a mi abuelo, ¿no? Y lo quería comentar contigo porque se escribe muy poco sobre esto, pero es verdad que, joder, los abuelos son los grandes protectores de las ilusiones de los nietos, ¿no? Sí, es decir, ¿verdad? que en un momento en el que incluso a veces tus padres no se pueden percatar de una ilusión que tienes, el abuelo tiene esa capacidad de generar un espacio donde se comparten algunas cosas con el nieto que no se comparte con el padre, ¿no? Yo escribí un poema que voy a leer, digo, para que no sea todo, que igual si no decís, ¿este de qué habla? Que se titula Ahí arriba, fijaos bien, y que está relacionado con una canción de los Beatles preciosa, que es Because, que es casi una pieza coral, ¿no? Y esa canción de los Beatles dice, el amor es viejo, el amor es nuevo, el amor lo es todo, ¿no? Entonces yo escribía, el abuelo siempre quiso volar en parapente. Le dijimos que no, los abuelos no vuelan, y menos en parapente. La abuela le respondió, harás lo que quieras cuando yo me muera. La abuela ha muerto, las abuelas sí vuelan, el abuelo se ha inscrito, ya tiene plaza y un monitor de escuela. Antes de irme, nos dice, os voy a mostrar que el cielo también se ve desde la tierra. El poema es real porque el loco de mi abuelo el otro día pilotó una avioneta con casi 94 años por encima de los Pirineos, yo apagué el móvil y dije, bueno, pues cuando aterrice ya veré, ¿no? Pero quería poner este tema sobre la mesa porque tú, por ejemplo, siempre que te preguntan por estos principios y tal, tú siempre reivindicas mucho a tu abuela, que era la que os daba dinero cuando ella había una complicidad, ella sabía de vuestra ilusión, cuando tu padre no tenía tanta idea y os ayudaba, ¿no? Mi abuela vivía con nosotros y como tenía todo pagado, por así decirlo, entre comillas, no tenía grandes gastos, tenía una pequeñísima pensión y que nos la daba. Cuando la cobraba con una mano y la soltaba, pero nos la daba además como si fuera trapicheo de droga, ¿sabes? Ella me decía, ven aquí, y te daba 1.000 pesetas, que no se entere tu padre, ¿sabes? O sea, hacía una guerra de trincheras contra mi padre, que era el enseriote, el que no nos dejaba tocar la guitarra en casa.
al principio sí, pero luego cuando vio que que era demasiado, ¿no? Y mi abuela pues nos apoyó muchísimo y mi madre también. Aparte que tenían las dos un sentido de humor, tanto el día riéndose, o sea, hasta en un funeral se reían, lo siento. O sea, eran muy, muy graciosas las dos. Pero luego estaba el marido de mi abuela, lo digo porque mi abuela y mi abuelo estaban separados desde que yo tengo uso de razón. Pero con los dos pasábamos mucho tiempo, pero nunca con los dos juntos. Era muy curioso. Y en mi casa, como mi abuela era un poco de pueblo, bueno, un poco no, de Vitibudino, Salamanca, y mi madre pues Salamanca, pero como que, ay, hijo, no, de eso no se habla, como que no nos dijeron nada. Y yo, ¿por qué no están juntos los abuelos? Pero mi abuelo influyó muchísimo en Los Secretos, mucho más de lo que pueda la gente imaginarse, más que los Beatles. Porque mi abuelo, a ver, los Beatles cantaban en inglés, entonces no sabíamos cómo hacer una canción en español que se entendiera y que tuviera una lógica. Entonces mi abuelo se sabía de memoria, o sea, ya no solamente canciones rancheras, sobre todo, y boleros, se sabía obras de teatro, sabía La venganza de Don Mendo, se sabía parte de Los extremeños, se tocan, pues todos estos, no sé, corrígeme que me meteré la pata, pero pues de grandes autores del principio del siglo XX. No sé si eran los hermanos Álvarez Quintero. Los hermanos Álvarez Quintero, sí. Exactamente, o el que hizo lo de La venganza de Don Mendo. Entonces, mi abuelo Muñoz Seca. Pues, toda esa gente se lo sabía de memoria. Y luego se sabía, por ejemplo, nos cantaba la letra de una canción que se llama Ya me olvidé de ti. Nos cantaba, ya me olvidé de ti, ya no te quiero, hoy sé que sin tu amor ya no me muero. Tenía los discos de José Alfredo Jiménez, de Farusquito, de todos los grandes cantantes mexicanos. Era un amante de la ranchera y de la música mexicana y del tango y del bolero. Bolero yo no sé si es en Argentina, ya ahí me pierdo, pero se sabía otras canciones que ya no nos gustaban tanto, pero que esa influencia, parece que no, empezamos a escuchar canciones y de hecho hemos hecho versiones de este tipo de canciones toda la historia de Los Secretos, desde los principios. Y eran canciones muy simples, de 3 acordes, melodías preciosas y unas letras desgarradoras con muy pocos elementos. Me dijeras tú, claro, que te has soltado un rollo así de 25 líneas, no, o sea, 2 estrofitas de 4 líneas y un estribillo y te contaba una historia de amor desgarradora. Cuando empecé a escribir poesía lo hice porque había determinadas escenas, ¿no? Hablaba de esas cosas cotidianas por las que crees que se cuela una luz y entonces tú intentas escribirlo. Y claro, yo decía, joder, yo voy a ir al periódico con esto a Pedro J, ¿qué coño le voy a decir? ¿Qué coño hago yo escribiendo esto y tal, ¿no? Entonces no me encajaba en las cosas que yo escribo en el periódico. Entonces, como siempre me había gustado mucho leer poesía, dije, oye, ¿por qué no convertir estas escenas en poemas, ¿no? Entonces me pongo a escribir, pero claro, yo siempre había escrito en prosa. Y claro, la poesía es la orfebrería de la palabra, ¿no? Una artesanía muy complicada, y entonces yo soy plenamente consciente desde el principio que yo no tengo las herramientas sintácticas literarias de los grandes poetas, ¿no? Y entonces empiezo a buscar referencias, a intentar practicar lo que se llama poesía de línea clara, ¿no? Está, pues, al que considero un maestro, Luis Alberto de Cuenca, Carmelo Iribarren, también un poeta mexicano buenísimo, hablando de rancheras, Jaime Sabines, Idea Vilariño, una poeta uruguaya, Szymborska también, y entonces empiezas a encontrar que existe un estilo, ¿no? Que la poesía no es el plan fatal, ¿no? De educación que arruina, ¿no? Vocaciones lectoras poéticas porque te ponen a leer, no sé, las coplas a la muerte de su padre con 10 años y dices, coño, esto no me encaja, ¿no? Y entonces, desde el primer momento, tengo claro que tiene que ir por ahí, ¿no? Lo que escriba, ¿no? O sea, poesía de línea clara. Y entonces ahí también en el libro no hay solo un paralelismo temático, ¿no? con los Beatles, sino también con esa aproximación del elogio de la sencillez, ¿no? O sea, es decir, el reto, ¿no? Lo comentaba el otro día también con David Summers, ¿no? El reto de enlazar palabras bonitas para contar algo bello, ¿no? Y eso también está en vuestras canciones. De hecho, sí, hay una anécdota que leí, no sé si en tu libro o en alguna entrevista, que cuando tu hermano Enrique hace en un avión, si no me equivoco, la letra de Pero a tu lado, el tío está indignado porque dice, joder, es que todos mis versos terminan en ado. Y dice, joder, ya ha escrito una canción que es un poema, ¿no? Y tú cuando escribes, tu hermano Enrique también, hay eso, ¿no? En las canciones de Los Secretos, ese elogio de la sencillez. Sí, tienes toda la razón. Tal vez porque fue algo innato y sin apoyo, es decir, que cuando ya empezamos, no es que dijera mi padre, bueno, os voy a meter a ti una academia de
de guitarra, y a ti, Enrique, pues no sé, te voy a poner un profesor de, no sé, de poesía, o léete estos libros. Fue todo lo contrario. Nosotros fue la guerra abierta en casa, ¿no? Y nosotros tardamos, yo me fui en el 85 de mi casa, y del 88 al 85 cruzarse con el pasillo con mi padre era peligroso, porque te echaban unas miradas que decías, joder, papá, ya sé que no estoy ganando dinero, ya sé que yo iba para ingeniero, ¿vale, no? Pero, tío, respétame. Y eso es una cosa que tardó muchísimos años mi padre en reconocerlo, ¿no? Que no lo vio venir y se puso en contra, pero vamos, vamos, muy malamente, ¿no? Porque no nos apoyó. Pues ojalá mi padre fuera como el tuyo, que hiciera lo que quieras, si haces esto bien. Yo ahora a mi hija le digo, mira, lo que mejor se te dé, apóyate en eso, porque si te sale fácil, puedes hacerte buena en lo que se te da bien, ¿no? No seas cómoda de irte acomodando a lo que no te gusta, no esforzarte. Esfuérzate primero, si se te da bien, apóyate a ti misma, porque eso lo puedes hacer bien, ¿no? Pero mi padre era todo lo contrario, quería que estudiáramos, y de hecho cuando muere Pedro, nuestra segunda batería, en un accidente de coche, dijo, esta es la mía. Si se quedan sin grupo los chicos, pues a estudiar, y voy a coger al pequeño, que es Álvaro, y le voy a dar una tabarra, ¿qué tal? Entonces me fui de mi casa, literal, porque fue en el 84, en el 85 ya estaba viviendo por mi cuenta, malamente, con una televisión en el suelo, ¿sabes? Y un sillón roto, y una casa a 25 kilómetros de Madrid, o sea, pero me echó mi padre de mi casa porque yo era insoportable de su... Entonces, claro, la inocencia de no haber aprendido las bases musicales ni las bases literarias como para formarte, entre comillas, para hacer una obra más completa, es la que da esa línea clara de la que hablas, que también la tenía Hergé en sus dibujos de Tintín, y que eran mucho más visuales y más fáciles de leer, esos cómics que otros que están mucho más complejos y con más técnica. Y la ausencia de técnica al final hace que vayas directamente al sentimiento. Lo que tienes en el corazón, ya sea música o sea letra, igual que tú lo puede entender cualquier otra persona. Mientras que si tú eres muy culto literariamente o muy experto musicalmente hablando, posiblemente si hago una obra tan compleja, nadie de aquí la sepa comprender en su 100%. Entonces, ¿para qué la haces? Nosotros hicimos desde la inocencia y de lo más naif que se puede tener, las canciones que según íbamos aprendiendo un acorde, lo añadíamos, pero porque ese acorde hacía una función en una canción que habíamos oído, y queríamos coger ese tipo de función de paso o de resumen o de resolución, que te digo, la de All My Loving o la de I Have Just Seen a Face, pues era un acorde que te implicaba que después fuera a pasar algo. No volveré, no te vas a quedar ahí, no volveré, y terminas en re, ¿no? Del fa pasas al re, y dices, ¿y por qué tengo que ir al re? No puedo. Intentabas ir a otro acorde y no te dejaba la canción. Entonces empezabas a pensar, coño, si es que esto es como un esquema que si te buscas las habitaciones lo puedes cambiar, y con muy pocos elementos, con una persiana, una puerta y 2 muros, puedo hacer 1000 casas distintas, ¿no? Y eso es un poco el principio de cómo empezamos Los Secretos, con desconocimiento total. Oye, quiero preguntarte por Enrique porque, o sea, yo no escribo con música, pero sí me pongo música cuando sé que voy a escribir, y ahí ya sí que hay una intencionalidad en la música que escojo, ¿no? Y hay 2 letristas para mí, si me circunscribo a la música en español, que son importantísimos, ¿no? Y que yo cuando pienso en algunos de los poemas que he escrito en este libro y en el anterior, me vienen a la cabeza, que son tu hermano Enrique y Antonio Vega. Sí. Y quería preguntarte por Enrique, porque, o sea, a mí me recuerda a aquellos, lo que se llamaba en Francia en aquel momento los poetas malditos, ¿no? O sea, yo veo a Enrique y pienso en Baudelaire, ¿no? En un tipo genial, con un talento impresionante, que en muy poco tiempo, en un atisbo de genialidad, saca una letra así, ¿no? Y que incluso a veces se enfadaba o no quería que algunas de sus canciones, le molestaba casi que tuvieran éxito, ¿no? O sea, ve ahí casi como un poeta maldito, y te quería preguntar por él, por no sé, las referencias literarias que tenía, si era un tipo que leía mucho, si no, y también por su personalidad, ¿no? Porque para quienes pertenecemos a mi generación, Enrique Urquijo ha sido casi un personaje literario, porque claro, no lo hemos conocido siendo más mayores, ¿no? Para ti es tu hermano, pero para mí es, pues eso, yo pienso en Enrique Urquijo y es lo mismo que cuando pienso en Umbral o en César González Urbano, por poner ejemplos literarios, ¿no? Entonces te quería pedir que, aprovechando la ocasión, que
trazaras un retrato de tu hermano Enrique, de su manera de escribir, su manera de ser, su final que tú quisiste aclarar cuando publicaste aquel libro. Sí, mira, mi hermano Enrique era un cielo, o sea, un hermano más, pero a lo mejor hoy en día, si mi madre lo hubiera llevado a un psicólogo, un psiquiatra, perdón, y el psiquiatra le hubiera dicho, mire señora, su hijo tiene un problema depresivo porque cada X tiempo le viene un bajadón y hay que apoyarlo con cierta medicación o con terapia o lo que sea. Pero como en esa época, vamos, si ibas a un psiquiátrico era para encerrarte, ¿no? Realmente no. Yo que he estado en algunos, porque mi hermano Enrique terminó en alguno para desintoxicarse o para aplacar sus crisis o sus malas épocas. Lo que ocurre es que cuando tienes una persona con esa doble personalidad, lo que podría ser bipolaridad, es que, claro, ahora ya podemos hablar de ello, pero en su momento a nadie se le ocurrió que fuera un problema de fondo que el que le provocaba. Él encontró en los 80 y en las drogas pues un alivio para ese sufrimiento que tenía. Entonces, él lo que hacía con las canciones, aparte de que son muy autobiográficas, las de un principio a lo mejor eran más adolescentes, ¿no? Pues de noviazgos que tenía, de tal, pues ojos de perdida, vete ya de mi vida, déjame en paz, o déjame, era como un poco así. Pero luego, según se fue profundizando, él lo que hacía era un poco terapia propia, es decir, él exponía en un papel lo que le estaba pasando en ese momento. O sea, él, ya fuera porque realmente se sentía así, o que se sentía así, o porque además le venía muy bien para hacer canciones, pero realmente él sí era un poco atormentado en ciertas épocas, utilizaba las drogas pensando que era la solución. Cuando le decíamos, mira Enrique, si tienes un problema y tomas lo que sea, vas a tener dos, o sea, cuidado. Luego, cuando ya entraron en juego médicos, no sabían muy bien si el problema era solamente la abstinencia que le producía una depresión o es que tenía una depresión. Yo le decía, mire, no ha tomado tanto, como diciendo, si es que la mayor parte del tiempo estaba bien, mi hermano. O sea, la imagen que pueden tener la gente de un toxicómano, mi hermano no era. O sea, mi hermano era una persona normal, que de vez en cuando le veías que se cambiaba la cara y desaparecía en todos los sentidos. Desaparecía, que no le salía de su habitación y se ponía, daba igual que fueran pastillas, que fuera alcohol, maldito alcohol, porque mi madre decía, ay Álvaro, bendita la heroína esa que tomaba tu hermano, porque ahora lo haces beber y dice, en una semana viene hecho unos zorros, ¿sabes? Realmente el alcohol es una droga legal que yo creo que es muy mala, porque en una semana, alguien que no haya bebido en su vida, en una semana le das alcohol todos los días, le destrozas el estómago, le destrozas el cerebro y posiblemente se caiga y le atropelle un coche, ¿sabes? No es bueno. Entonces, claro, mi hermano, entre unas cosas y otras, él lo que hacía era escribir trazos de sus angustias y nosotros, sus hermanos y compañeros del grupo, le dábamos la vuelta para sacarlo mejor, de esa manera. Entonces apoyábamos con la música y con la energía y con la estructura. Yo era especialista en decir, no, mira Enrique, aquí te falta una estrofa, otro estribillo y terminamos, porque hay que cerrar la cosa, ¿no? A lo mejor se quedaba y le faltaba una estrofa, le hacía dos estrofas y se aburría. Dijo, no, termina la canción. Entonces, esa escena que mentalmente puedas tener de un avión, viaje a Londres, pues nosotros nos pusimos muy pesados de grabar ese disco en Londres, precisamente para que no estuviera Enrique cerca tentaciones de ningún tipo. Le faltaba una estrofa a la canción y ya como había empezado, he muerto y he resucitado, su fruto ha dado y algo ha empezado, la última estrofa no quería volver a hacer los participios o lo que fuera, ¿no? Y iban en el avión diciendo, joder, es que tiene esto muchos hados. Pero él realmente lo que, por ejemplo, esa canción está escrita a su hija. Entonces, el muerto y el resucitado, pues él quería decir que de repente se había encontrado con una criatura que dependía de él y que su fruto ha dado, que es ella, algo ha empezado hoy, ¿no? O sea, era como un poco, iba escribiendo lo que pretendía hacer o lo que sentía, ¿no? Luego tenía otra canción la de Hoy la vi, que es la última canción que compuso, pues su primera novia con la que tuvo una ruptura muy desagradable y provocada también por las drogas y porque, bueno, también mi hermano precisamente cuando su novia le dejó, en ese momento estaba ya limpio, no fue un traspiés que cometimos todos los hermanos en el 82 al 83, que nos costó también que un poco nos echaran de discográfica por eso, pero del que salimos todos, ¿eh? Luego, ese pozo depresivo que tenía, pues lo rellenaba con textos, ¿no? Por eso siempre le tildaban de que escribes muy triste. Digo, no, perdona, yo lo que he aprendido de las canciones es eso, ya miro de ti, ya no te quiero, y sé que sin tu amor ya no me muero, o
este amor apasionado anda todo alborotado por los velos. O sea, eran las rancheras, ese sufrimiento de amor de roto, lo que él, la canción Quiero beber hasta perder el control, era su época alcohólica y hablaba otra vez de esa misma chica, la que le había dejado en su día. O sea que yo lo escribo en el libro y lo decimos en el musical también, que mi hermano Enrique me decía, oye, no te creas que yo soy un moñas, que estoy todo el día llorando por las esquinas, que me viene muy bien acordarme de esa ruptura para hacer canciones, ¿no? Y siempre lo dijo, además, ¿no? Pero tenía que poner algo de su experiencia vital, de su forma de ser, porque era su forma de capear los temporales que tenía dentro, ¿no? Yo ojalá volviera a nacer y con un poco más de información me hubiera buscado algún psicólogo o psiquiatra que le hubiera ayudado en ese momento y no haber caído reiteradamente en el recurso de tomar sustancias para anularse del planeta. O sea, él lo que quería era borrarse del pensamiento y no tener esos miedos y esas angustias que le entraban, ¿no? Y sí es cierto que él, todo lo que escribía era lo que le pasaba en su vida. No creo que sus estados de ánimos también van, si hay una canción que se llama Dios Tristeza, era el disco en el que más up y mejor y más feliz, discazo, por cierto, primer disco de platino nuestro, canciones Sin Amanece, Ojos de Gata, Adiós Tristeza. O sea, que realmente no vivía siempre en el lado oscuro, ¿no? Pero sí un poco tiene algo que ver con Baudelaire, porque la primera canción que hizo así importante en su vida, que se llama Déjame, nos preguntó a todos, ¿qué pasa? ¿Que a todos os gusta? Y dijimos, sí, pues a mí ya no, o sea, literalmente, o sea. Y como empezaron a poner en la radio, y como fue elegida single, y como fue, ya le cogí una manía que cuando podía, a mí yo eso le miraba y me acercaba en el escenario y le daba con la guitarra en el costado. Decía, canta, cabrón, porque el tío cogía el micrófono y lo hacía así al público. Decía, que la cante el público. Y digo, macho, que te están pagando, que tú eres algo. O sea, yo aprendí, yo creo que no lo llegó a aprender, pero yo he aprendido que lo que eres, las canciones que van a ser conocidas, el legado tuyo que va a quedar para la posteridad, qué canciones y cuáles no van a ser muy famosas y cuáles van a ser desconocidísimas, no lo decide ni una industria discográfica, ni tú, ni la mala suerte, ni es el público. Claro. O sea, el que te da es la longevidad artística, es decir, ¿cuántos años quieres tocar? No, ¿cuántos años te va a permitir el público el lujo de poder hacer lo que te gusta? Cuidado, que es distinto. O ¿qué canción quieres que sea un éxito? No, ponlas a disposición de la gente y que ellos decidan. O sea, esa pleitesía que tenemos que rendiros al público, los artistas de cualquier índole, pues yo he visto que ha faltado mucho en España, en el mundo de la música, que es mi cemento, ¿no? La gente que, no voy a decirte nombres, no te voy a decir Loquillo, por ejemplo, es un chiste, que decirte que se creen que están por encima del bien y del mal y que ellos hagan lo que hagan, va a tener un ejército de seguidores, que es posible que lo tengan, porque se llaman fans, pero yo creo que está primero la humildad, decir, no, momento, yo no soy nadie, yo soy el producto de la interpretación que tenéis en vuestras mentes de lo que a mí se me ha ocurrido un día tranquilamente en mi casa. Entonces, eso es un regalo que me estáis dando vosotros a mí, no yo a vosotros. Esa primicia, o sea, esa premisa, perdón, era imprescindible y ha sido imprescindible para los secretos de todas las épocas. Claro, al final, o sea, aparte de tu biografía, cuando escribimos un poema, cuando escribís una canción, hay un componente autobiográfico, pero también generacional, de ambiente, ¿no? Claro. O sea, eso es lo de Ortega, de que eres tú, pero también eres tu circunstancia, ¿no? Claro. Y por muy biográfico que escribas, no te puedes abstraer del tiempo en el que vives, ¿no? Y la diferencia generacional con eso que estás contando, ¿no? De aquellos días, las drogas, la poca información que teníais, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando te leía, ¿no? Cuando tú contabas cómo os lanzabais a la noche, no teníais ni idea de nada, y yo ya recuerdo con 12, 13 años las típicas charlas informativas en el colegio, que claro, tú luego oyes la palabra heroína y era el anticristo, o sea, no podías ni acercarte, ¿no? Y eso ahí está ahí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, recuerdo tenía aquí anotado en un poema del libro anterior, que es un poco el antónimo a esa generación de los 80, ¿no? O sea, que somos una generación muy confortable, ¿no? La nuestra, la mía, digo, que hemos nacido ya no solo en una democracia, sino también en una sociedad muy segura, muy parapetada, ¿no? Y yo recuerdo un poema que se titula Normandía, que dice: tengo mucha suerte, la vida se me escapa sin dolor como el autobús del lunes, el alcohol para limpiar heridas es hoy de sábado y con hielo. La muerte perdió mis señas y las de los seres que amo. Para que solo conociera el algodón, otros se levantaron tras las bombas. Con su vida en pedazos, construyeron la mía.
eso, que tengo mucha suerte, mis paracaidistas de Normandía. O sea, esa sensación, ¿no?, de que creo que es muy común a mi generación, ¿no?, de crecer en un mundo, en un ambiente, salvo que tengas una desgracia o muy mala suerte, pero de crecer en un mundo, en un ambiente en el que tu mayor preocupación es que desaparezca la gente que está a tu alrededor. No hay otro poema en este libro, en Tus canciones y las mías, hay un verso que dice: sobre aquellas derrotas pequeñas e inofensivas, como medidas por algún dios, levanté mi felicidad, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un componente generacional, ¿no?, en vuestras canciones, en nuestra poesía. Oye, y quería que habláramos de amor, porque a veces se convierte casi en una cosa como contracultural, ¿no? Es decir, el tema de escribir poemas de amor, el tema de escribir canciones de amor. A vosotros, cuando fuisteis los pioneros, echasteis la puerta abajo y entrasteis en la movida, y en cambio cuando vienen todos los demás, os pasan por encima y dicen: no, es que estos son unos babosos, estos son unos cursis y tal y cual. Yo no he tenido tanto esa sensación, pero sí un poco la sensación de asombro de, no sé, estar en una noche electoral, en la sede de un partido político, el estar escribiendo un poema de amor y el decir: joder, como me ponga a escuchar ahora a este tío, es que lo pierdo, o sea, se me va, ¿no? Y de parar y tal, ¿no? Y de ponerme a escribirlo. Y entonces te quería preguntar por el amor, que es el hilo conductor en el fondo de Los secretos, porque el desamor es el embés del amor, porque al final es eso que está siempre, ¿no? O sea, los poetas orientales, los primeros poetas describían el amor como aquello que escribía antes del cosmos, ¿no? Y hablaban de la rosa que ya se regaba cuando no existía el jardín, y que es muy bonito, ¿no? Y es un tema que no envejece, ¿no? O la canción de Silvio Rodríguez, ¿no?, que dice que el único rastro que vamos a dejar en la vida son las sábanas blancas tendidas como después del amor, ¿no? O sea, el rastro invitando a vivir y tal, ¿no? Y quería ponerlo sobre la mesa porque, oye, además el presidente del gobierno ha escrito una carta y dice: soy un hombre enamorado. Entonces, es un día para que hablemos de amor, porque el libro está lleno de poemas de amor. Hay muchos poemas a Teresa, mi mujer, y vosotros, tú llevas escribiendo canciones de amor toda la vida. A ver, si me permites un poco exagerarlo, pero, a ver, imagínate que apareciera aquí una nave espacial alienígena, de verdad. ¡Pum! Y entre aquí un señor, un aparato traductor, y a ver, este botón aniquila otro planeta y me lo quedo, y este otro me lo pienso, ¿qué me ofrecéis? ¿Le vas a enseñar los misiles que tenemos, que tiene Putin o que tienen por ahí? Te vas a decir: no, es que en este planetita tan mono se han reventado, o sea, se han explotado más de 3.000 bombas atómicas, ¿a que no lo sabíais? De pruebas, los americanos 1.000 y pico, los rusos 1.000 y pico, o sea, hay zonas de la Tierra que están no se pueden vivir porque están con radiactividad. No por Chernóbil, que es un accidente, por descuido, pero por bombas que han tirado para matarnos entre nosotros. Somos esos Doctor Muerte, por Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le enseñarías tú a un extraterrestre? Digo: joder, pues mira, el amor entre una madre y un hijo, el amor entre un hermano, el amor entre hermanos, claro, entre pequeños, mayores, más grandes, a un abuelo con su mujer. El amor es que es lo que manda en el puto planeta que estamos, y nos lo tenemos muy olvidado, enfrentándonos por política, enfrentándonos por un semáforo que ahora mismo estaba esperando aquí en la puerta. Ha parado un taxista para bajar, y una señora mayor se estaba bajando, y el de atrás, no veas tú cómo le ha puesto: ¿para dónde te paras ahí? Tal. Dando ganas de decirle: pero señor, usted es taxista también, sea solidario para empezar, que la solidaridad también es un poquito de amor, la amistad es un poquito de amor, el disfrutar, reírte de una comida y disfrutar de la comida es amor también. O sea, realmente todo es amor para mí. Todo lo bueno que tiene este planeta y todo lo bueno que tiene ves un paisaje que está creado por la evolución, pero, coño, ya terminas diciendo: esto es poesía, pero en 3D. O sea, yo creo que toda la historia de la humanidad, si quitáramos ahora mismo las guerras y todo el odio, hubiera sido mucho mejor. Y nos hemos forjado a base de matarnos entre nosotros, cosa que me preocupa mucho a raíz de lo que está pasando por ahí. Pero el amor es lo que yo enseñaría, ¿no? El amor rige la vida, es una ventana a la alegría o a la tristeza, dependiendo de qué tipo de amor quieras hablar. Uno no correspondido, uno sí correspondido.
yo he hecho canciones cuando nació mi hija, Enrique ha hecho canciones para su hija, son canciones de amor puro. Entonces, creo que es la herramienta que nos puede salvar de todo lo demás. O sea, es el arma perfecta contra todo, contra el odio, contra la ira. Y si me permites un paréntesis, solo una cosa curiosa. El amor, como tal, como lo conocemos hoy en día, no existía. En el pasado, nuestros antepasados de las cavernas, ahí donde quieren ir otra vez a algunas zonas de España, quieren volver otra vez a yo soy esto y tú eres aquel, se desarrollaron los 7 pecados capitales, se desarrollaron ¿para qué? Para salir de las cavernas y poder confraternizar. Te lo explico. La gula, uy, no vaya a ser que no coma otra vez porque no hay bisontes. La pereza, voy a guardar lo que me he comido ayer, no vaya a ser que no haya bisontes en mucho rato, así que no voy a gastarme. La codicia es, coño, se ha dejado un trozo de bisonte ese, me lo voy a quedar y guardar. Toda la envidia, ¿qué ha hecho ese para cazar el bisonte que yo no lo he hecho? O sea, todos los pormenores eran círculos concéntricos de donde estaba la mujer recolectora, la que más sabía curar, y el sabio y el mejor cazador en el centro, y lo demás eran gente que se acercaban. Bueno, pues todo eso que nos sacó de las cavernas es lo que nos está matando ahora, que es la codicia, la lujuria, la envidia, los pecados capitales. O sea, si tú lo analizas, somos un planeta fundamentado en esos errores que nos sacaron de animales. Entonces, yo ahora voto porque se promocione la cultura, se dé más valor a la ciencia y a la investigación, en el buen sentido de la palabra, no para armamentos, sino para curaciones y para hacernos mejores la vida. Lo que dices tú, de una línea clara. O sea, si tú quitas todo lo malo que tiene el planeta, te estás hablando del cotilleo, de la envidia, de tal, cosas que muchas veces se están fomentando desde los propios medios de comunicación, desde las propias religiones, desde las propias culturas o políticas, de distintas ideologías. Desde los medios no creo, ¿eh? No. Desde los medios, los que más, chaval. Pero a ver, no quiero parecer aquí un profetilla, pero os juro que el amor dirige mi vida de una manera o de otra. O sea, yo, si no me lo pasara bien, ahí está Víctor, mi manager, yendo de gira con nuestros compañeros y nos riéramos todos los días, te aseguro que por mucho dinero que me ofrecieran no lo haríamos. Si no hubiera amor no se escriben canciones, si no hay amor no hay libros, si no hay amor o desamor o tristeza o amargura, todo eso es la falta de amor. Entonces creo que es lo que rige a la humanidad y todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia. Una vez le pregunté a José Luis García, de entre todas las artes, cuál era la que él consideraba que más ayudaba a un ser humano a conectar con la trascendencia, ¿no? Y él, que claro, director de cine, no me dijo el cine, me dijo la música. Y de entre todas las artes literarias, la que más ayuda a conectar con esa trascendencia es la poesía, ¿no? Y creo que cada vez que se escribe música, cada vez que se escribe poesía, hay un intento, tanto los ateos, los agnósticos como los creyentes, hay un intento de refugiarte en una especie de habitación y de buscar esa luz, ¿no? de buscar esa trascendencia. Yo recuerdo perfectamente un día que estaba con mi mujer en Roma y cayó una tormenta tremenda y entonces lo que más había a mano era Santa María la Mayore, y entonces nos metimos ahí y entonces yo escribí un poema, ¿no?, que habla de esa búsqueda de la trascendencia, de ese, no sé, de esas tribulaciones, que está enlazado con una de las pocas canciones que no es de los Beatles como grupo, sino que es de George Harrison, y que dice: creo en Bernini todopoderoso, creador del éxtasis en la tierra, creo en la magia blanca del escultor, lo creo todo de veras, ahora que anochece en Roma, ahora que hay tormenta y oigo una misa en italiano de la que no entiendo nada. Estoy muy bien aquí, fugado de la lluvia, camuflado entre tanta fe. Me giro hacia ella, sentada en mi banco. Podría llamarse Rafaela, o es Fiorella. Quizá no seamos tan distintos. Ella le reza a Dios y yo a Teresa. O sea, se habla un poco de creo que es un poema, ¿no?, de una anécdota concreta de buscar esa trascendencia, ¿no? Y yo recuerdo algunas cosas en tu vida que tienen un tono más trágico, pero que para mí fueron una señal de trascendencia brutal. Tú dejaste por escrito que la noche en la que muere tu hermano Enrique,
tú estás cantando en un escenario una canción suya, además, Déjame, y tú en un momento dado te quedas sin voz. Y además lo asocias con que a Enrique le estaba pasando algo. Y María, la hija de Enrique, que tendría 3, 4 años, en el momento en el que muere su padre, correcto. se despierta en medio de la noche y grita papá. Sí, sí, sí. Entonces tú dices, oye, casualidades, ¿no? Y tal, lo que sea. Pero cuando yo escuché aquello que contabas, dije joder, dices que es increíble, ¿no? La vida. Mira, yo no creía en absoluto en nada de esas cosas paranormales o de verdad. Y sigo en teoría sin creerlo, pero que eso me pasó y es un hecho, te lo digo. O sea, de alguna manera, mi hermano Enrique, cuando estaba perdiendo la vida, se despidió de su hija y de mí, que a lo mejor nos tenía más presentes, porque siempre estábamos, yo llevaba con mi hermano desde que nací, pero es que trabajábamos juntos, componíamos juntos, o sea, incluso cuando hizo discos en solitario que no estábamos juntos, estaba yo grabándole las maquetas y yo ayudándole con las canciones, incluso me robó una música para una canción de su disco en solitario, digo, Enrique, que me robe los acordes para un disco de los secretos, vale, pero para un disco tuyo, era broma, ¿no? Pero porque tampoco era, a ver, la melodía y la letra eran otras, entonces claro, no, es una canción, pero los acordes, entonces claro, yo personalmente creo que algo pasó, se comunicó de alguna manera porque yo me quedé sin voz y lo que hice fue terminar la canción y coger el teléfono y ver que había una llamada perdida y justo acaba de pasar, o sea, había pasado 5 minutos atrás. Entonces, de hecho, se acaban de enterar, entonces dice, ¿cómo sabías? Me dijo mi mujer, ¿cómo sabías que había pasado? Digo, no, pues lo sabía. Y mi madre, que estaba en casa justo a las 9 y pico que fue, a la misma hora que yo estaba en Zaragoza actuando con Ramón, la niña se levantó y dijo, papá, pegó un grito que claro, dejó helada toda la casa. Eso a mí no le he encontrado una explicación más que la que me pueda dar alguien si me lo explican alguna vez, pero es un hecho que no me ha vuelto a ocurrir con nadie y que no... Bueno, sí, alguna vez he tenido malos presentimientos, pero porque a lo mejor era historia de un caso anunciado, ¿no? Y luego también porque, fíjate qué tristeza, ¿no? Pero la historia de los secretos empieza con la muerte de mi abuelo, el de las canciones, pues en el 78. Luego, en el 83, muere mi abuela, que tanto la queríamos porque vivía con nosotros, y en el 84 muere mi tío, que es el hermano de mi madre, que era prácticamente como un segundo padre. A mi tío me llevaba al fútbol de niño, o sea, con 15 años. Y luego muere Pedro, ¿no? O sea, era como cada 2 o 3 años venía un palo. O sea, un palo, y ya no lo esperábamos. Había como una especie de cultura en mi casa de, a ver qué pasa ahora, a ver qué pasa ahora. Y la de Enrique ya fue la demostración de las demostraciones, porque precisamente él estaba en su mejor época. O sea, llevó un año sin consumir, se había comprado una casa, estaba con su hija que no, vamos, que se le caía la baba en charcos y pasó lo que pasó. Entonces, como que si cíclicamente venía un hombre del saco y nos daba en la cabeza con un palo y decía, ala, ¿creías que esto era bonito? Pues ahora te vas a aguantar, pumba, para abajo. Pero ya hace 20 años que no pasa nada, o sea, que toco madera. Bueno, para acabar, fíjate, hay algo en todo esto que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de distintas etapas, distintas generaciones, distintos momentos, distintos actos de escritura, pero en todos ellos siempre hay algo que enraiza con el principio. Cuando Antonio Machado muere, tenía en el bolsillo los últimos versos que había escrito y decían estos días azules, este sol de la infancia, ¿no? Luis Alberto de Cuenca, en su último libro, escribe un poema que termina con un verso que dice, al final solo importan las cosas del principio. Y cuando escribes, ¿no? No sé si a ti te pasa, te das cuenta de que es eso, ¿no? De que incluso cuando estás proyectando algo sobre el futuro, lo haces con las cosas del principio, ¿no? Está claro. En el libro tú me decías, oye, es verdad que me decías que habías encontrado, ¿no? Esa mirada al principio. Yo también la encuentro en vuestras canciones. Me viene a la cabeza, por ejemplo, tu hermano Enrique, muy poco antes de morir, hizo una canción preciosa, Volver a ser niño. Sí, es decir, que es un poco el reverso musical, ¿no? De estos días azules, este sol de la infancia. Y bueno, creo que es bonito que despidamos el acto con eso, ¿no? Al final solo importan las cosas del principio. Sí, en este caso los Beatles simbolizan ese eterno recuerdo al que todos nos
como decía Gabriel García Márquez, todo nos une, tenemos en común. Yo soy un defensor de la nostalgia y de la empatía por lo triste. O sea, no quiero confundirme. O sea, a mí una canción emotiva, aunque me haga llorar, me parece preciosa, ¿sabes? Y normalmente es porque me evoca a situaciones pasadas en las que me he entristecido porque un ser querido o no estaba conmigo o nos había dejado. O sea, que yo creo que la música, las artes en general, la literatura, por supuesto, como hilo conductor y la escritura en sí, es un poco lo bueno que tenemos como seres humanos, aparte del amor, y que para mí es todo lo demás, pero el testimonio y cómo se cuentan las cosas que les pasa a la gente, terminan siendo canciones, terminan siendo poesía, terminan siendo libros, terminan siendo películas. Creo que es la mejor faceta del ser humano, es la capacidad de dejar testimonios tan bonitos como ha dejado la poesía, la literatura, la ciencia que ha salvado vidas, todo lo que es precisamente intangible, abstracto, que no contamina, que no produce residuos y que no hace daño a nadie. O sea, está aquí, en la mente de quien nacemos. Y bueno, unos con más fortuna, otros más talentosos, otros menos, porque yo en letras, la verdad es que ojalá hubiera hecho las de mi hermano, me hubiera encantado tener su talento, pero tampoco me hubiera disfrutado siendo como era él, porque pobrecito sufrió mucho, pero creo que en el fondo esto de lo que hablan tus poemas y de lo que simbolizan los Beatles, creo que es algo común a toda la sociedad, que tienen una referencia del pasado que te formas. O sea, ¿cómo vas a hacer? Mira, termino con una tontería, pero le preguntaron un periodista idiota a Keith Richards de Rolling Stones y le puso en una entrevista que está en YouTube, lo podéis ver, un riff de guitarra que era de John Lee Hooker, uno de los inventores del rock and roll, y luego le puso el que había hecho él en un disco. Y dice, ¿qué problema hay? Le dice el otro. Dice, bueno, que usted lo ha copiado. Dice, por supuesto. Dice, es que usted no le ha pasado, que los músicos nacemos con la música en la cabeza. No, tenemos que aprender y aprendemos de lo que nos gusta. Y a mí me encanta John Lee Hooker y lo utilizaré siempre que pueda. El tío decía como con total normalidad. Pues lo mismo pasa con las palabras. O sea, las experiencias pasadas y lo que vas viviendo es tu background, tu biblioteca personal de la que coges las ideas, ya sean musicales, poéticas o de la vida cotidiana de cada uno, sin más. Pues para acabar voy a leer un poema que se titula Luz, que está vinculado a la canción Across the Universe. La canción de los Beatles dice: imágenes de luz rota bailan ante mí con 1.000.000 de ojos, me llaman una y otra vez desde todos los lugares del universo. Y el poema que se titula Luz dice así: he leído por ahí que los científicos no saben casi nada de la luz. ¿Quién la impulsa? ¿Quién la sostiene? Los científicos, en este caso, son como los poetas. Miran y quedan fascinados por el misterio irresoluble. Pero ellos no han aprendido que es mucho mejor así, que la belleza es bella porque no se puede explicar, que el amor es cierto porque carece de ADN, y que la vida es vida porque quizá no haya nada detrás. Entonces sí, solo en este punto, y sin que sirva de precedente, podemos concluir: la vida es luz. Muchas gracias. Te lo había fijado. Eso lo de la luz. Gracias, Por Dios, que sí. Creo que ha sido una velada inolvidable. Aquí has hablado de amor. Yo creo que en esta sala ha habido lo que más caracteriza el amor, que es una atención plena y una conexión. Yo creo que se ha creado un momento que verdaderamente yo creo que podéis llevar a casa y hasta podéis hacer una canción. Espero. Buenas Muchas tardes gracias. a todos, y no sé si queréis que a lo mejor hagan alguna pregunta o algo. No sé si A ver, lo que queráis. Yo creo que tú No te tú tienes... preocupes, no te Sí, preocupes. seguro. Tenemos margen. Vale. Una impresión que después de los Beatles, nada. Bueno, cosas hay, pero que los Beatles hicieron un antes y un después, eso está clarísimo. O sea, no creo que ningún músico, no de mi generación, sino incluso antes, yo cuando empecé a escuchar música, bueno, a tocar una guitarra, llevaban separados los Beatles pues igual 8 años, ¿sabes? Entonces, no creo que a ningún músico de todo el mundo, de música moderna, o sea, música actual, no música clásica, le preguntes y te diga algo malo de los Beatles o que no le han influido. No lo creo. Lo que ha pasado es que luego, últimamente,
la música que se compone y que se hace y que se populariza mucho, y no voy a decir reggaetón, no lo pienso decir, no pienso decirlo, pues de luego al arte le hace muy poco caso. Para empezar, porque para grabar un disco de reggaetón no hace falta ningún instrumento musical, solo un teclado y un ordenador. Teclado, pero no porque tengas que tocar el piano, sino porque con ese teclado haces tum, tum, tienes un bombo y tum, ya tienes una base. Y luego el bajo lo tienes en archivos que editas, o sea, no tienes que ser músico, tienes que tener un poquito de oído y colocarlos. Entonces, claro, con tanta competencia nos hacen buenos a los mediocres. Hombre. ¿En serio? ¿En serio? Después de los Beatles, efectivamente los Beatles, pero en España, desde luego, los secretos, como muy bien ha dicho. Muchas gracias. Él, porque ha conseguido que forme parte de la interioridad. Es decir, que ya no se vea como algo externo, sino que está incorporado en la memoria, en el recuerdo, en el sentimiento, y eso es algo que hace grande y que evoca, como tú decías, los sentimientos y las situaciones. Y eso siempre es un valor, o sea que no despreciemos lo que tenemos aquí. No, hemos tenido la suerte de tener a lo que nos ha dado el motivo de la conversación y a esta posible, a Álvaro, y esta charla que yo creo que ha sido muy entrañable. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o ya? ¿Sí? ¿Quién? Yo empecé siendo guitarrista, me hicieron cantante por obligación, pero así a pelo, mira, hay un programa de la tele, no quiero decirlo, pero no lo voy a decir, que se llama OT, que a esos, sin decirles nada, se arrancan a cantar, o sea que invitar a uno de OT y se pondrá a cantar todo el rato. A ver, es que lo de las capelas a mí no me gusta nada, podría hacerlo, pero... La próxima vez os lo juro que la traigo, porque es un recurso, si no tienes nada que decir, un momento. Pero no, lo siento, pero no voy a cantar. Sí, yo creo que ha sido un poco, pues entonces muchas gracias. Gracias.